1 kilo de aire inicialmente a 5 bar 350 Kelvin y 3 kilos de dióxido de carbono inicialmente a 2 bar 450 Kelvin están situados en los lados opuestos de un depósito rígido bien aislado, como se muestra en la figura. La pared de separación puede moverse libremente y permite el paso del calor sin que se almacene energía en la pared separadora. Tanto el aire como el CO2 se comportan como gases ideales. Determine la temperatura final de equilibrio en Kelvin y la presión final en bar, considerando constantes los calores específicos. Características, y aquí el dióxido de carbono, y aquí a las características en las que se encuentran inicialmente, ¿no? Aquí está la pared separadora, esta pared se moverá y estos gases se combinarán, ¿no? Vamos a encontrar la temperatura final y la presión final en este sistema. Ahora, primero, para resolver este problema vamos a asumir las siguientes consideraciones. Este es un sistema cerrado y aislado. Los gases aquí presentes, el aire y el dióxido de carbono, se comportarán como gases ideales, con un calor específico constante. El calor específico será a volumen constante, ya que aquí habrá la misma cantidad de aire y la misma cantidad de dióxido de carbono cuando esta pared separadora se mueva, ¿no? En la pared separadora no habrá almacenamiento de energía. También las energías cinéticas y potenciales son despreciables en este sistema. Podemos añadir que aquí no ingresa calor ni este sistema ejecuta ningún trabajo. Entonces, dicho esto, procedamos a resolver el problema. Antes que todo, recordemos que un bar es igual a la 10 a la 5 o 10 a la quinta pascales. Aquí tenemos los gases expresados en bares. Entonces, como un bar es 10 a la 5 pascales, si queremos pasar a kilo, tenemos que restar 3 al exponente. Entonces, esto sería igual a 10 al cuadrado kilopascales. Un bar es igual a 10 al cuadrado kilopascales. 10 al cuadrado son 100 kilopascales. Y estos pascales pueden ser escritos como newton sobre metros al cuadrado. Kilo newton sobre metros al cuadrado. Aquí tenemos kilopascales. Por ende, concluimos que un bar es igual a 100 kilonewton sobre metros al cuadrado. Dicho esto, aquí tenemos 5 bar. El aire se encontrará a 5 bar. Y también podemos expresarlo como 500 kilonewton sobre metros al cuadrado, ya que 1 es igual a 100, 5 serán 500. De igual manera para el CO2, aquí tenemos 2 bar y podemos expresarlo como 200 kilonewton sobre metros al cuadrado. Pondremos aquí las presiones expresadas en kilonewton sobre metros al cuadrado. Ahora recordemos la primera ley de la termodinámica. Tenemos un sistema donde ingresa calor y sale trabajo. La diferencia entre lo que ingresa y lo que sale será igual a la variación de la energía interna que hay en el sistema. Entonces aquí tenemos la diferencia. Calor ingresa, sale trabajo. La diferencia es igual al cambio en la energía interna. Como este sistema no está ingresando calor ni está ejecutando ningún trabajo, estos dos parámetros se anulan. Por ende, el cambio en la energía interna en este sistema será igual a 0. Al separar esta pared separadora, habrá un cambio en la energía interna de los gases aquí presentes, del aire y del CO2. Entonces, esta sumatoria de cambio de energía interna del aire y del CO2 debe ser igual a 0. Ahora recordemos que para encontrar el cambio de energía interna de un gas a un volumen constante se determina de la siguiente manera: como el producto de la masa por el calor específico, en este caso a volumen constante, del gas por la variación de temperatura de este gas. Entonces nosotros hallaremos la variación de la energía interna del aire, sería igual a la masa del aire por el calor específico a volumen constante del aire por la variación de la temperatura del aire, más la masa del CO2
por el calor específico del CO2 a volumen constante por la variación de la temperatura del CO2. Y esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Entonces aquí la variación de la temperatura del aire será igual a temperatura final menos temperatura inicial. Inicialmente la temperatura del aire lo tenemos aquí en Kelvin y llegará a una temperatura 2, ¿no? La temperatura de equilibrio con el CO2. Igual en este caso la temperatura del CO2 variará desde su temperatura inicial, aquí lo tenemos en Kelvin, hasta llegar a una temperatura 2, que es la de equilibrio. Ambas temperaturas finales serán la misma, no T2, ya que este sistema, luego de separarse esta pared, entrará en equilibrio. Por ende, aquí tenemos la temperatura 2. Bueno, desarrollemos, multiplicamos aquí esta expresión por T2 y menos esta expresión por temperatura del aire, más esta expresión por T2 menos esto por la temperatura del CO2 negativo, y esto es igual a 0. Aquí bajamos esta expresión, todo lo positivo lo bajamos de positivo y lo que es negativo lo pasamos al otro lado de la igualdad. Esta expresión de aquí y este, como es negativo, al otro lado pasa como positivo. Bueno, aquí podemos factorizar T2, aquí lo tenemos, se suman estas expresiones y por ende esto que está multiplicando T2 lo pasamos al otro lado a dividir y obtendremos la siguiente ecuación. Bueno, para poder resolver esta ecuación conocemos la masa, la temperatura inicial del aire igual a la temperatura inicial CO2 y la masa del CO2. Nos lo da el dato del problema, pero tenemos que encontrar el calor específico a volumen constante del aire y del CO2, para lo cual vamos a recurrir a la siguiente tabla. Esta tabla la podrán encontrar en los libros de termodinámica, en este caso esta tabla es del libro de Cengel, en la parte final, allí lo podrán encontrar. Bueno, aquí tenemos el aire y el dióxido de carbono, aquí está CV. ¿A qué temperatura? Bueno, como tenemos el aire se encuentra inicialmente a 350 y el CO2 a 450, el promedio de ambas temperaturas es 400 Kelvin. Por ende, a esta temperatura utilizaremos los datos de CV, del calor específico, a volumen constante. Aquí. Para el aire será 0.726 kJ sobre kilogramos Kelvin y para el dióxido de carbono será 0.75 kJ sobre kilogramos Kelvin. Bueno, ya tenemos el calor específico del aire y del CO2. ¿Por qué por 400? Porque hemos agarrado el promedio entre estas temperaturas a las que se encuentran inicialmente el aire y el CO2. Bueno, ya tenemos todos los datos, ahora simplemente reemplacemos. La temperatura 2 será igual a la masa del aire, 1 kilogramo, por el calor específico del aire, 0.726 kJ sobre kilogramos Kelvin, por la temperatura del aire inicialmente 350 Kelvin, más la masa del CO2, 3 kilos, por el calor específico del CO2, 0.75, por la temperatura del CO2, 450 Kelvin, sobre masa del aire 1 kilo, calor específico del aire 0.726, más masa del CO2, 3 kilos, por calor específico del CO2, 0.75. Bueno, las unidades vamos a ponerlas aquí, es un cálculo aparte. La masa es kilos, el kilos y kilos estamos sumando, es correcto. Aquí el calor específico es kJ sobre kilogramos Kelvin y la temperatura es Kelvin. Eso es lo que está arriba. Y lo que está abajo, aquí tendremos 1 sobre kilos, ya que este es kilos, por este es kJ, y lo que está abajo subiría, ¿no? Como está dividiendo,
simplemente estamos invirtiendo, ¿no? Acá kilojoule y lo que está abajo, que es kilogramos Kelvin, va arriba. Bueno, efectuemos, ingresemos los datos en una calculadora. 425.6 425.6 Kelvin. ¿Por qué? Bueno, aquí kilogramos con kilogramos se van, kilojoule con kilojoule, kilogramos Kelvin, y nos va a quedar en Kelvin. Ya tenemos el dato de la temperatura 2, que sería igual a 425.6 Kelvin. Bueno, ahora vamos a encontrar la presión final de este sistema. Cuando quitemos la pared separadora, vamos a encontrar la presión. Va a ser un dato entre los 5 bar y entre 2 bar, ¿no? Ya que esto está, acá hay más presión, el aire está sometido a más presión que el CO2, ¿no? El valor que obtendremos estará entre 5 y 2 bar. Entonces, primero encontremos el volumen de aire y el volumen de CO2 que hay en este sistema. Como estos gases se comportan como gases ideales, vamos a utilizar nuestra ecuación de los gases ideales, PV igual a nRT, Power Ratio. Recordemos que N es igual a la masa del gas sobre su masa molar. Entonces, esta expresión nos queda determinada de la siguiente manera: masa del gas sobre la masa molar. Este R le hemos movido acá para ponerlo R entre M, igual a M por T. R entre M es igual a R específico del gas. Y bueno, como lo que queremos es el volumen, la presión bajará a dividir a esta expresión de aquí. Por lo tanto, el volumen será igual al R específico del gas por la masa del gas por la temperatura a la que se encuentra el gas sobre la presión. Entonces, primero vamos a encontrar el volumen del aire, para lo cual el R del aire, según tablas, ya recuerden, estas tablas pueden encontrarlo en cualquier libro de termodinámica, será igual a 0.287 kJ sobre kilogramos Kelvin, y del dióxido de carbono será igual a 0.1889 kJ sobre kilogramos Kelvin. Aquí tenemos el R específico del aire y del CO2. Entonces vamos a encontrar el volumen del aire. El R del aire aquí está, y la masa del aire inicialmente 1 kilo, y la temperatura del aire inicialmente a 350 Kelvin, sobre la presión inicial del aire, que son 500 kN sobre metros al cuadrado. 500 kilopascales, lo mismo, ¿no? Bueno, las unidades lo pondremos aquí, las unidades es un cálculo aparte. Aquí tenemos la unidad de el R, que es kilojoule. Kilojoule puede ser escrito como kilonewton metro, ya que un joule es newton metro y kilos kilonewton metro, sobre kilogramos Kelvin. La masa es kilos, la temperatura es Kelvin, y esto que está dividiendo es kilonewton sobre metros al cuadrado. Abajo iría kilonewton y lo que está abajo subiría, ¿no? Como esto es inverso, arriba iría metros al cuadrado. Bueno, resolvamos esta expresión. Nos queda igual a 0.201 metros cúbicos. ¿Por qué metros cúbicos? Bueno, aquí tendremos kilonewton con kilonewton se van, kilogramos con kilogramos se van, Kelvin con Kelvin se van, metros con metros al cuadrado serían metros cúbicos, y esta es una unidad de volumen, ¿no? Entonces estamos haciendo el cálculo correctamente. Ya tenemos el volumen del aire. Ahora vamos a calcular el volumen de dióxido de carbono. Igual, ¿no? Ponemos aquí el R del CO2, aquí lo tenemos, 0.1889, la masa 3 kilos y la temperatura 450 Kelvin.
sobre la presión 200 kN sobre metros al cuadrado. El análisis dimensional será similar. Realizando esta operación nos queda que el volumen del CO2 será igual a 1.275 metros cúbicos. Entonces ya tenemos el volumen de aire que hay en este sistema y el volumen de CO2. Si queremos el volumen total, simplemente tendremos que sumar. Sería igual a 1.476 metros cúbicos. Y aquí tendremos el volumen total de aire y de CO2 que hay en este sistema. Bueno, ahora que tenemos el volumen total, vamos a calcular la presión final de este sistema. Como lo que queremos ahora es presión, el volumen baja a dividir a nuestra ecuación general de los gases ideales. Como dijimos hace un momento, el número de moles es igual a la masa del gas sobre su masa molar. Ahora nosotros necesitamos calcular el número de moles totales en este sistema. Entonces la presión será igual a el volumen que está dividiendo por número de moles del aire, que será igual a la masa del aire sobre su masa molar, más el número de moles del CO2, que será igual a la masa del CO2 sobre la masa molar. Y esto por el R general, el R de la ecuación general de los gases ideales, por la temperatura de equilibrio en este sistema, la temperatura final. Entonces, aquí nos falta el dato de la masa molar. Aquí en las tablas de los libros de termodinámica nos lo podrán facilitar este dato. Para el aire, 28.97 kilogramos sobre kilomol, y para el dióxido de carbono, 44.01 kilogramos sobre kilomol. Entonces aquí tenemos los datos de las masas molares del aire y del CO2. Entonces la presión será igual a 1 sobre el volumen, que el volumen es 1.476 metros cúbicos. Esto por la masa del aire, 1 kilo, sobre la masa molar, 28.97, más la masa del CO2, 3 kilos, sobre la masa molar del CO2, 44.01, por el R, que es 8.314, por la temperatura final, que es 425.6 Kelvin. Ahora las dimensiones, es un mundo aparte, las dimensiones, un cálculo aparte. 1 sobre el volumen en metros cúbicos, esto de aquí son kilos, sobre las masas molares, que son kilogramos, sobre, como está bajo kilomol, lo subimos, ¿no? Y esto por el R que es kilojoule, que sobre kilomols por Kelvin. Kilojoule también puede ser escrito como kilonewton metro sobre kilomol Kelvin, y esto por la temperatura, ¿no?, que es Kelvin. Bueno, efectuemos esta operación en la calculadora. Nos quedará igual a 246.2 kilonewton sobre metros al cuadrado. Bueno, kilogramo con kilogramo se van, kilomol con kilomol se van, Kelvin con Kelvin se van, nos queda kilonewton, este metro, 3 menos 1 sería 2, esto sería 2, ¿no? Sería kilonewton sobre metros al cuadrado. Y como aquí tenemos kilonewton sobre metros al cuadrado, para convertir esto a bar tenemos que dividir entre 100, ¿no?, ya que un bar es 100 kilopascales. Este puntito lo movemos 1, 2, entonces la presión final de este sistema sería igual a 2.462 bar, siendo estas la respuesta a nuestro problema, ¿no?, la temperatura final del sistema 425.6 Kelvin y la presión final de este sistema 2.462 bar.